Muy buenos días, estimados y queridos alumnos. Espero que se encuentren todos muy bien. Eh, Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el clima, sobre el tiempo atmosférico. ¿Ya? Dice la lección número 5 de la página 88. ¿Por qué el clima en la Tierra es dinámico? ¿Por qué en Chile tiene esta diversidad de climas? Que podemos observar diferentes tipos de climas, ¿cierto? Dice acá, Marcela está entusiasmada porque viajará a su primer campamento. Si Marcela viaja a tu región, ¿qué le recomendarías llevar? ¿Cómo es el clima donde vives? ¿Cuál es el tiempo para hoy? Ojo ahí, ¿ya? Es común pensar que el clima y el tiempo atmosférico son lo mismo. Sin embargo, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. En cambio, el clima es el tiempo atmosférico promedio de un lugar, ¿ya? Lo que ocurre en mayor cantidad de tiempo. A eso se refiere con el clima. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona norte, el clima es, ¿cierto? Muy caluroso, soleado, siempre hay sol, ya nunca llueve, ¿cierto? Pero cuando hablamos de tiempo atmosférico, cuando dicen el tiempo en la tele, ¿cierto? Es sobre cómo va a estar el día, por ejemplo, de mañana o la próxima semana. A eso se refiere, cómo va a estar, ¿cierto? Las condiciones atmosféricas ese día, ¿ya? Vamos a analizar los componentes, ¿cierto? Los elementos que conforman, o los factores también que conforman el clima, ¿ya? ¿Qué determina el clima? Al establecer las características climáticas de una zona geográfica, se consideran algunos elementos cuya interacción determina las condiciones del tiempo atmosférico, tal como se muestra a continuación. Factores del clima son condiciones geográficas que determinan el clima de una región al influir en la interacción de los elementos del clima: la altitud, la cercanía al mar, la circulación oceánica, la latitud y el relieve. Elementos del clima: fenómenos o magnitudes físicas que se presentan en la troposfera, de cuya interacción dependen las condiciones del tiempo atmosférico, que son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, la radiación y el viento. ¿Y cuáles son los factores del clima? ¿Cierto? Aquí están detallados uno por uno. La altitud: a mayor altura, menor temperatura. La expansión y el posterior enfriamiento del aire al ascender y encontrarse con presiones cada vez menores hacen disminuir su temperatura. Por ejemplo, aquí en el volcán Ojos del Salado en Atacama, es el volcán más alto del mundo, con 6.891,3 metros sobre el nivel del mar. Tenemos entonces el volcán más alto del mundo en nuestro país, ¿ya? ¿Cómo será la temperatura en la cima de ese volcán? ¿Hará calor o hará frío según la altitud? Cercanía al mar. El mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra. Por esto, en sectores costeros hay menor variación de temperatura que en los lugares alejados del mar. Por ejemplo, en la región de Valparaíso tenemos a Reñaca. ¿Te ha pasado en la playa que mientras la arena puede hasta quemar los pies, el agua está bastante más fría? ¿Ya? ¿Cómo varía ahí la temperatura? Luego tenemos la circulación oceánica. Es la circulación de grandes masas de agua en los océanos producidas principalmente por la radiación solar, la rotación de la Tierra y los vientos. La latitud. La latitud determina la intensidad con la que llega la radiación solar producto de la inclinación del eje terrestre. Por ello, los polos reciben menor radiación que el ecuador, donde los rayos solares llegan directamente. Ahí podemos observar, ¿cierto?, el modelo que representa la latitud geográfica y la incidencia de la radiación solar. El relieve. Los cambios en el relieve continental determinan zonas con diferentes condiciones de iluminación y ventilación, lo que produce, por ejemplo, cambios en la circulación del aire y la presencia de precipitaciones, como ocurre en nuestro país, ¿cierto?, que como tenemos la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, más acá en nuestro sector, ¿cierto?, se produce más lluvia, ¿ya?
Los elementos del clima. La temperatura del aire está relacionada con la velocidad con que se mueven las moléculas, depende de la altitud, la presencia de grandes masas de agua y la radiación solar. Los vientos se desplazan desde zonas de alta presión atmosférica hasta zonas de baja presión, debido a las distintas temperaturas del aire. Las precipitaciones pueden ser lluvia, granizo o nieve, varían con la latitud. Las zonas ecuatoriales registran más lluvias que las zonas templadas, y la altitud en las zonas bajas llueve menos que en las zonas elevadas. La presión atmosférica, o fuerza que ejerce la atmósfera sobre una superficie, depende mayoritariamente de la temperatura del aire y la altitud. Por ello, es mayor a nivel del mar que en las alturas. La radiación solar, o cantidad de energía solar que recibe una región, varía según la latitud. Así, las zonas polares reciben menos radiación que en el ecuador. La humedad del aire, o cantidad de vapor de agua en la atmósfera, depende principalmente de la temperatura. Así, en zonas tropicales el aire es más caliente y húmedo que en zonas más frías. Y la actividad para la clase del día de hoy va a ser realizar un mapa mental con los elementos del clima y con los factores del clima. Ya van a hacer un mapa mental con todos los factores del clima que aparecen acá, que acabamos de ver, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, con los elementos del clima. Entonces van a poner al medio, tema principal, el clima. Después van a sacar un bracito al lado, ¿cierto?, elementos del clima, y el otro bracito, ¿cierto?, factores. Esa es la actividad de la clase de hoy. Que tengan una buena semana, chiquillos. Cualquier consulta a mi correo, por favor. Que estén muy bien. Recuerden enviar al correo que aparece aquí abajito su tarea.